Dale click, porque es el tiempo de nuevas tecnologías. En 5 minutos conocerás las nuevas herramientas que hacen más fácil e innovadora tu vida. Ahora vos dale click. Hola amigos de Dale Click, tu segmento tecnológico de la revista UniTV. Seguramente has escuchado hablar de los asistentes virtuales o asistentes de voz como Siri, Alexa, Cortana o Bixby. La mayoría de estos han sido creados pensando en una voz femenina, pero poco a poco se han ido incorporando voces con un tono un poco más masculino. Debido a esto, investigadores, tecnólogos, sonidistas y lingüistas se han reunido para crear una voz con un género neutro, a la cual denominaron simplemente Q. Si quieres saber de qué se trata, cómo se creó este proyecto y cómo suena esa voz, quédate con nosotros en Dale Click. Dale click. La asistencia mediante la voz es una tecnología que permite minimizar la interacción entre el ser humano y las máquinas. De esta manera, una persona utiliza su voz para que el asistente virtual de un sistema computarizado la procese, interprete, responda o ejecute alguna acción. Entre los asistentes de voz más conocidos están Siri, Alexa, Google Assistant, Cortana y Bixby, pero ninguno de ellos ofrece una voz de género neutro. En el sector tecnológico se ha percibido que los usuarios prefieren utilizar una voz masculina o una voz femenina dependiendo del escenario donde se vayan a emplear. Hasta ahora, la voz masculina se utiliza generalmente en roles más autoritarios, como en aplicaciones de banca o seguros, mientras que la voz femenina se utiliza en roles más orientados al servicio y para ayudar a alguien, como Alexa de Amazon, Siri de Apple o Cortana de Microsoft. Por esta razón, la agencia creativa de la revista Vice lanzó Q. Sus creadores esperan que las grandes empresas tecnológicas la incorporen paulatinamente en sus sistemas. Q es un nuevo proyecto de asistente de voz sin género, un asistente inteligente que pone sobre la mesa una tercera opción a la hora de elegir entre voces masculinas o femeninas. Un grupo de investigadores y creativos en Dinamarca pensaron en crear un dispositivo que no tuviera una voz identificada como femenina o masculina. Para ello, con la ayuda de una lingüista, crearon el primer asistente virtual de género binario o género neutro. Fue nombrada simplemente Q y fue mostrada al público hacia mediados de marzo de este año. Fue desarrollado por investigadores de Dinamarca, la Organización de Inteligencia Artificial Equal y la agencia creativa de Vice. Q es un proyecto que los propios creadores han denominado como la primera voz sin género y con la que pretende disminuir el sesgo de género existente en los asistentes de inteligencia artificial actuales. Para crear esta voz se pensó en el hecho que los robots nacen sin género y por tanto debía de haber una determinada voz que los identificara. Para construir el prototipo, el equipo creativo trabajó de la mano con una lingüista que investigó los parámetros que definen que una voz sea binaria, es decir, ni masculina ni femenina. Descubrieron que tendrían que establecer una frecuencia situada entre una típica voz masculina tan grave como 85 Hz y una femenina tan aguda como 250 Hz. La medida ideal para que fuera percibida como una voz sin género resultó ser entre 145 y 175 Hz. También había que tener en cuenta la pronunciación de las vocales y de ciertas consonantes, así como el ritmo. Luego, se grabaron a 5 participantes que se identificaban como no binarios, con un grupo de lingüistas, diseñadores de sonidos y software especializados. Se fueron modulando y modificando las voces registradas para obtener un rango neutral establecido previamente. Luego, el resultado se probó con más de 4.600 personas a lo largo de Europa, a las que se les pidió que establecieran del 1 al 5 la puntuación de cada voz, siendo el 1 la representación de la voz masculina y 5 las voces más femeninas. Después de múltiples pruebas, el equipo del proyecto logró dar con un rango de frecuencia y un tono concreto donde la voz era percibida de manera neutra o asexual. Según los creadores, entre 145 y 175 Hz tenemos una voz sin género. A medida que aumenta la frecuencia, la voz se percibe más femenina, mientras que si la bajamos, se aprecia más masculina. Actualmente, los usuarios solo pueden interactuar con Q a través de su sitio web, donde pueden comprobar e ir modificando el rango de la frecuencia de la voz humana. Q fue creada para ser útil para las 4 grandes empresas tecnológicas, Microsoft, Apple, Amazon y Google,
y se espera que esto lleve a dichas empresas tecnológicas a considerar la posibilidad de ampliar su opción de inteligencia artificial para incluir voces sin género. El proyecto Q resulta llamativo, ahora solo queda saber si las compañías llegarán a comprar la idea para ofrecer la voz de Q de género neutro como una de las opciones de su asistente de voz. Todavía no se ha creado la infraestructura de inteligencia artificial necesaria para que Q pueda entender y responder preguntas, pero los creadores quieren que su asistente sirva para los dispositivos móviles y también proyectan su uso en centros comerciales, estaciones de tren, cine, teatro, entre otros. Bien, amigos de Dale Click, queremos recordarte que te comuniques con nosotros a través de las redes sociales, las cuales están apareciendo en pantalla, y antes de terminar nuestro segmento de hoy, te dejamos a continuación con una muestra de la voz de Q. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. Dale click, porque es el tiempo de nuevas tecnologías. En 5 minutos conocerás las nuevas herramientas que hacen más fácil e innovadora tu vida. Ahora vos dale click.